¿Crees que todo va de mal en peor? Conversamos sobre la idea de progreso en el cristianismo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la idea de progreso, cómo se conceptualiza en la modernidad y ese pesimismo imperante en la idea de que las cosas van de mal en peor. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy nuestro tema. Ahí podrás dejar tus comentarios, conectarte a nuestras redes sociales y explorar otros temas que hemos conversado a lo largo de los años. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Suscríbete hoy mismo. Hoy consideramos la idea de progreso en términos de nuestra experiencia cotidiana y la percepción de que, a pesar de avances sociales, económicos, científicos y tecnológicos, las cosas parecen ir de mal en peor. Es decir, a pesar del aparente progreso, ¿estamos en mejores condiciones que antes? Esa simple pregunta se encuentra en el centro de un debate filosófico complejo sobre la historia humana. Y es que al final el cristianismo tiene esta idea de progreso hacia un futuro glorioso diseñado por Dios. Pero al mismo tiempo, en nuestras comunidades de fe, particularmente entre las evangélicas, existe esta idea de que el mundo no es como debiera ser y que, de hecho, va de mal en peor o que el mal campea como nunca antes, como indicio de que estamos en los últimos días. Así que muchos nos debatimos entre la idea de un progreso como evolución y la realidad de que el mundo pareciera estar involucionando. Y ese conflicto existe cada vez que vemos las noticias. Hace un par de años mantuvimos una conversación entre amigos junto a Elsa y Guillermo sobre si el mundo camina hacia el bien o hacia el mal y si estamos mejor que antes o estamos peor. Y esta fue nuestra conversación que ya está en marcha. Como el submarino de Narciso Monturiol que se le vendió a los chilenos. Sí. Te encuentras entre amigos en una conversación que esperamos sea grata como lo es para nosotros, con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y su servidor Gerson García, considerando algunos temas que nos llaman la atención. Y bueno, en el día de hoy nos hemos hecho la pregunta, sí, yo creo que existencialmente, sin planearlo demasiado, ¿las cosas en el mundo van mejor o van peor? O no van, yo no sé, ya que pensar acerca de eso. El mundo sigue rodando. El mundo sigue rodando, pero la cosa es para dónde rueda y si va mejor o peor. ¿De qué depende esa percepción de si van bien las cosas o van mal? Hubo un tango famoso que cantó Gardel en su época, Carlos Gardel, famoso tanguista argentino. El mundo es y será una porquería, eso lo sé, en el 1906 y también 50 años después. Qué negativo. Sí, pero el tango se escribe, se vive en ambientes de arrabales, como dicen los argentinos, ajá, que son los ambientes marginales. Sí. De ahí surge, ¿no? Ajá. Por eso esa visión del mundo. Pero, por ejemplo, en ese sentido, tú dices dos factores. En primer lugar, el ambiente, si viene de arrabales o de zonas marginales o del barrio o de uh-huh, lugares de exclusión social, entonces hay una negatividad innata. Pero además, el tango musicalmente nos invita a la melancolía, o sea, sí, evoca emociones que no son del todo optimistas. Con tonos menores, ¿verdad? Exactamente. Y son, en general, amores frustrados, trágicos. Y pasiones violentas. Como diría mi abuela. Entonces, claro, entonces parece que es una cosa... Todo depende del color del cristal con que se mira. Exactamente, uh-huh, exactamente. Entonces depende de ti, es subjetivo la percepción de que todo va bien y todo va mal. Yo tengo la otra teoría, no sé si porque soy optimista o qué, pero yo creo que el mundo se encamina a cosas mejores. A pesar de que las noticias me desmienten todos los días. Sigue siendo optimista. Sigo muy pensando bien, que hay... ¿Cómo te envidio, Guillermo? Sigo pensando que hay un progreso en el ser humano. Lo he visto, por ejemplo, en cuestiones medicinales, en cuestiones tecnológicas, medicinales o de la medicina que no teníamos antes. Yo me acuerdo, en mi época, ni siquiera dependíamos de las radiografías, pero de los rayos X. ¿Saben lo que? Ustedes no tienen idea de lo que eran los rayos X. Nos paraban...
Sí, yo sé nos lo que son paraban los rayos y X. ante dos tipos de pantallas y el doctor nos miraba. Y nos bombardeaban con radiación. Y luego se iban ustedes a su casa y brillaban en la noche. brillaba. Pero no había, pero no había Luminosidad. no había una fotografía. No había una fotografía de uno. Era el doctor que nos miraba a través de esa pantalla y eso era. En No ese había momento, ¿sí? no sacaban fotos. ¿De verdad? Ahí te miraban eso todos, no, sí. eso no me tocó. Sí, a mí Entonces- sí me tocó. Entonces, En mi pueblo, en México, no teníamos de esas máquinas. no, deben haber tenido más sofisticada, ¿no? Seguro. Pero hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el famoso MRI, que sería La resonancia magnética. La resonancia magnética es un avance, pero Sí, ¿de sí, cuánto? sí. ¿De cuántos, no sé, milenios, no? Entonces son cosas, hay un avance y un desarrollo. Pero fíjate, entonces Sí. paremos ahí un momentito, Ya. porque entonces tú, por tu entorno y sobre todo por el avance de la ciencia que trae ciertos beneficios a la vida del ser humano, tú tiendes a ser positivo. Tú dices, Exactamente. los rayos X me bombardeaban de radiación, Sí. pero ahora los sistemas de resonancia magnética me dejan una imagen mucho más clara en 3 dimensiones y no hay radiación. Y no ya, me, y y no ya me no veo. brilla en la noche. Y ya no brillo Y en la no noche. me veo en blanco y negro. Y no me veo en blanco, Claro. no me veo en tecnicolor. Entonces, Entonces, por lo En menos tecnicolor. hay ese tipo de avance. Pero aparte de eso, por ejemplo, pensemos en algo bien práctico para todos nuestros oyentes, para nosotros. Cuando salimos a la carrera de la casa, del trabajo, qué sé yo, no tenemos planes de comer, ¿dónde vamos? Vamos a la comida chatarra, a los restaurantes que nos dan la comida en cuestión de 2 a 3 minutos. Y la peor comida. La peor comida. Desde el Y- punto de vista nutricional. pero la disfrutamos, ¿no? Y aparte de eso, nos han solucionado el problema inmediato del momento. Eso se llama progreso. Entonces, el progreso tiene que ver. Es interesante. Progreso entre comillas, es el de pero Guillermo. este progreso es muy subjetivo, porque primero nos plantea algo tan sublime Sí. como puede ser el avance tecnológico de la Sí. humanidad y el conocimiento. Y tienes tu hamburguesa en 2 minutos. Y luego, exactamente. Pero luego viene el colesterol. Pasa al progreso. Pero con el MRI ahí te lo descubren. Luego pasa al progreso que tiene que ver con la gratificación inmediata. Quizá Guillermo es optimista también por su desempeño como predicador del Evangelio. Entonces creo que hay un optimismo que viene Innato. con las intenciones Allá de Dios en su- acerca del ser humano, y el en la Evangelio son las profesión. buenas noticias. Ajá. Para ti y para mí, que venimos de un trasfondo periodístico, la cosa cambia, porque hay una deformación profesional en los periodistas donde todo lo vemos negativo. No es cierto. La objetividad impera. La ¿qué objetividad impera. No hay noticia buena. Los grandes descubrimientos de la tecnología, los Que premios, siempre, los alcances. tienen su lado contraproductivo. Bueno, Por ejemplo, estas nuevas pastillas que han aparecido para que la gente duerma, para los que no pueden dormir por lo que sea, dice, va a tener una noche placentera, va a dormir 8 horas y qué sé yo, y entonces después viene el anuncio de los efectos secundarios. Y es una lista interminable. Sí, y entre ellos dice, si tiene tendencia suicida, consulte con su doctor. tremendo. Vas a dormir bien, pero no sabemos por cuánto tiempo. O si el sueño será eterno. No yo sabemos. creo que Qué hay horror. progreso, que hay desarrollo, por ejemplo, en los caminos. Los caminos se notan los progresos. Es decir, en la carretera se notan los progresos porque a mí me tocó andar por la antigua carretera panamericana en varios países. Era una sola vía. Y entonces cuando venía otro vehículo había que salirse a un lado para que pasaran los otros. Eso es progreso, eso es Ya. desarrollo. Bueno, yo recuerdo cuando hablamos de si todo en el mundo va para mejor o va para peor, yo siempre recuerdo a mi papá que decía algo que me llamaba mucho la atención, y todavía estoy dándole vueltas alrededor de esa idea, que él, desde la perspectiva de la fe cristiana, decía: somos invitados, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que entendemos las intenciones de Dios para el ser humano, somos invitados a trabajar en el mundo para mejorar al mundo. Eso es muy constantemente. bueno. Pero, decía él, añadía en tonos muy apocalípticos, quizás por su trasfondo teológico, en términos apocalípticos, decía, pero el mundo va a ir cada vez de mal en peor. Y él hablaba de ese conflicto y de esa contradicción y de esa tensión, donde todos expresamos ese optimismo de que las cosas pudieran cambiar, de que nosotros vamos a presentar la buena noticia de parte de Dios, de que la gente puede transformar su existencia para mejor. Y al mismo tiempo vemos una narrativa de corte apocalíptico en el Evangelio que nos dice que el final del mundo va a ser catastrófico y que en definitiva las cosas se van a poner de cuadritos. En realidad,
creo yo que eso se ve en todas las personas cuando tienen acceso a leer y a enterarse de los noticieros de cada día, ¿no? Uno no se puede explicar las cosas impresionantes que suceden a nivel de falta de seguridad personal, por ejemplo, y de los cambios que esto ocasiona, es decir, una cosa por la otra, y yo no sé dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Así es, y yo no puedo escapar de ese entendimiento de que sí, mi llamado es a trabajar en el mundo para mejorarlo, la lucha por causas sociales, por el bienestar humano, el avance del progreso, al mismo tiempo que denunciamos cuando el progreso se vuelve en contra nuestra y hace de nuestra vida algo terrible, ¿no? Es que hay una advertencia en el Nuevo Testamento, al final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice, cuando todo el mundo diga paz, paz, y estén disfrutando de eso, entonces vendrá el fin. Apocalíptico. Entonces, ahí está, apocalíptico. Hay ese anuncio, ¿no? Esa tensión. Exactamente. Así que a eso uno no puede escapar, ¿no? Pero al mismo tiempo las intenciones de Dios para la creación, esta idea de que la creación espera la redención total, es decir, que el fin es algo bueno, vamos hacia algo positivo al mismo tiempo. Bueno, el fin es algo bueno porque hay transformación, pero la parte que no me gusta a mí de ese anuncio es cuando dice que el Evangelio mismo, ¿no? Que va a caer fuego del cielo y uno no tendrá donde guarecerse y ese tipo de cosas. Sí, realmente me pone los pelos de punta. Antes de que se ponga mejor la cosa, se va a poner peor. Exactamente. ¿Y esa es una representación fidedigna del Evangelio en cuanto al futuro, Elsa? Yo pienso que sí, Gerson, aunque en nuestro diario vivir estemos experimentando cosas que van mejorando, también experimentamos cosas que van empeorando, pero no podemos negar la verdad escrita en el Evangelio, la palabra misma de Dios, que nos dice que este mundo va a ser un mundo que va a experimentar guerras tremendas, que va a haber terremotos tremendos, una discordia tremenda y al fin de cuentas va a llegar el príncipe de paz. Ya. ¿Cómo nos alienta la idea entonces de que en el mundo vamos a tener dificultad, pero el final de la historia ha sido escrito por Dios en términos que muestran las intenciones de Dios de redimir no solamente al ser humano? Hay una promesa, ¿no? Del mismo Jesucristo, cuando dice habrá tribulación y sufrimiento, pero no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Decía, hay una promesa de Jesucristo de estar con los suyos, de las personas que hayan clamado a Dios por perdón y que se hayan acogido a su gracia, a su misericordia. Es por eso que predicamos el Evangelio. Si no hubiera esta actitud de positiva de que va a haber cambio, la predicación no tendría sentido. Es decir, es un llamamiento a las personas para que reflexionen y en un momento realicen un cambio de vida, un cambio de actitud. Lo que la Biblia llama conversión y que viene de una palabra griega que significa metanoia y que significa el cambio en 180 grados. La transformación del pensamiento y del ser. El Evangelio nos da una esperanza que es una esperanza sin igual. La Biblia es un libro diferente, es un libro único, es un libro de verdad, es un libro también de compasión y es un libro de esperanza, una esperanza que de verdad no la veo en ninguna otra parte. Y queremos invitarte a que explores más de esta idea de progreso, cómo se conceptualiza en la modernidad y de ese pesimismo imperante de que las cosas van de mal en peor. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales, nuestro archivo con otras conversaciones y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Además, también podrás conectarte con nosotros en nuestras redes sociales y seguirnos regularmente. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos ese trabajo que hacen para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud, por supuesto, para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.